Los arándanos, además de ser ricos y de poseer muchas propiedades benéficas para nuestra salud, proceden de una pequeña plantita frutal con unas necesidades muy particulares, siendo estas necesidades muchas veces desconocidas, lo que hace a la gente desilusionarse, pues la planta comienza a tener algunos problemas de deficiencia de nutrientes, siendo tratadas con fertilizantes químicos, lo que a la larga termina perjudicando mucho a la planta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Hoy vamos a hablar sobre arándanos, blueberries o también conocidos como mora azul. Veremos qué se trata de usar en base a la particular biología de estas plantas. También trasplantaremos este pequeño ejemplar y te contaré qué cuidados básicos le doy a estas plantas. Primero que todo, los arándanos pertenecen al género Vaccinium, el cual también incluye otro tipo de arándanos, como los rojos y así. Estas plantas son originarias de América del Norte, especialmente de Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, son de climas con inviernos fríos. En específico, esta planta la compré con el nombre de Blueberry Rabbit Eye, o sea, arándano ojo de conejo, que según esto es por la forma de maduración del fruto. La especie a la que pertenece este tipo de arándano es Vaccinium virgatum, la cual es originaria del sureste de Estados Unidos, distribuyéndose desde Carolina del Norte, pasando por Florida y una parte de Texas. Llega a medir 1,5 metros de altura y no llega a ser muy frondoso. Algo importante destacar es que se trata de un arbusto de hoja caduca, lo que quiere decir que perderá las hojas en la temporada fría del año. Las plantas de arándano requieren de suelos ácidos, y en el caso de los Rabbit Eye, requieren suelos con un pH de entre 4 y 5, para desarrollarse en óptimas condiciones, ya que muchos nutrientes no llegan a estar disponibles con pHs más elevados, siendo difícil su cultivo con pHs arriba de 5.5. Por lo tanto, requerirán siempre un sustrato que además de tener un pH ácido, tenga una buena cantidad de materia orgánica y retenga bien la humedad. Generalmente se suelen usar a base de mantillos. Esto último es muy importante, pues los arándanos son de las pocas plantas que no poseen pelos radicales en sus raíces, o algunas especies llegan a tener muy pocos. Esto seguramente los hayas visto alguna vez que hayas intentado germinar alguna semilla de una hortaliza. Como puedes ver, esa que ves ahí es la radícula, que es la primera raíz. Y todo lo que envuelve a esa pequeña radícula y que lo hace parecer un peluchito son los pelos radicales. Estos pelos radicales aparecen en la mayoría de plantas y sirven para aumentar la superficie de absorción de agua y nutrientes. Por lo tanto, en los arándanos, al no poseerlos, sus raíces llegan a ser muy superficiales, sobre todo las que se encargarán de absorber nutrientes. Entonces, debemos siempre mantener el sustrato y sus raíces bien hidratadas, pero tampoco pasarnos. Por ello, el sustrato debe mantener tanto una buena humedad como una correcta aireación. Entonces, sustratos a base de tierra arcillosa, como la de los jardines, no sirven, y tampoco muy arenosos, pues tendremos que regar muy seguido. Uno de los mejores sustratos es la turba, también conocida como peat moss. De hecho, esta planta trae un 100% de turba, ya que este material tiene un pH bastante bajo, variando entre 3.5 a 4.8. Como sustrato prepararé el mío propio. El primer material que utilizaré será fibra de coco, que aunque no tiene el mismo nivel de acidez que tiene la turba, sí tiene un pH bajo. Este suele estar entre 6 y 6.8. De este material añadiré un 20%. Como puedes darte cuenta, es un material bastante esponjoso que retiene mucha humedad durante bastante tiempo. Y vamos a ir colocándolo en otra maceta para ir mezclando todo el sustrato. El siguiente material será corteza de pino triturada, la cual tiene un pH de entre 4 a 5. De este usaré un 20% y es necesario que los trozos no sean muy grandes. Te aconsejo que la corteza ya esté previamente hidratada, pues al momento de regar la primera vez, mucha de esa agua será absorbida por este material. Para seguir construyendo el sustrato agregaré un 20% de mantillo de pino, que son ramitas y sobre todo acículas de pino. La mayoría de estas son acículas medianamente frescas, las cuales también poseen un pH ligeramente bajo. A esto le agregaré una mezcla ya preparada anteriormente y que uso en otras plantas, que contiene un 5% de mantillo de hojas, 15% de perlita que ayudará a una buena aireación, 5% de turba y 15% de compost. Este último aportará nutrientes a corto plazo, pero ayudará sobre todo a tener un buen comienzo para los microorganismos en este sustrato.
Un elemento extra que usaré es un poquito de polvillo de tezontle. El tezontle es una roca volcánica que, buscando en su composición, está hecha de óxidos, como el dióxido de hierro, que les da ese color rojo, así como otros elementos como fósforo, magnesio, calcio y otros más, los cuales poco a poco se irán incorporando al sustrato. Y ahora vamos a mezclar perfectamente todos estos elementos, aunque aún hay algunas cosas que le vamos a agregar. Para esta planta usaré esta maceta de plástico. Yo te aconsejo usar una de este tipo, pues te ayudará a mantener la humedad. Y trata que sea acorde al tamaño de la planta, sobre todo si crees que te podrías pasar de agua. En este caso es un poquito más grande, quizá el doble, pero está muy bien porque esta planta llega a crecer bastante rápido. Ahora bien, esto siguiente que voy a hacer, te recomiendo tomarlo solo como un dato, pues nunca lo he probado en una maceta, ¿ok? Como el agua de la llave posee un pH más alto y agua de lluvia acá es difícil pues llueve poco, al regar el sustrato tenderá poco a poco a ir subiendo su pH, y esto no lo queremos, entonces usaré azufre. En este caso lo tengo en este pequeño recipiente, puedes ver, es polvo de azufre. En agricultura se coloca cierta cantidad en un área de tierra a cultivar. El azufre con el tiempo acidifica la tierra, pero este proceso es bastante lento. Para ello se suele usar 1 kilogramo por cada metro cuadrado de tierra. Pero en una macetita hay que tener mucho cuidado. Aquí usaré una aproximación. Usaremos 4.5 gramos de azufre. En este recipiente tengo 4.5 gramos, pero para no pasarme usaré solo la mitad. Para mezclarlo, primero apartaré esta parte del sustrato en este recipiente y lo agregaré aquí, ya que el azufre es difícil de mezclar al agregarlo a una gran cantidad de sustrato, y lo tenemos que mezclar muy bien. No importa si tiene algunos grumos, el azufre se disolverá poco a poco. Listo. Vamos a ir mezclando muy bien y te vas a ir dando cuenta que la tonalidad del sustrato va a ir cambiando a una coloración un poco verdosa, pero es completamente normal. Es importante no colocarlo en todo el sustrato, pues la acción del azufre de acidificar el sustrato se irá transfiriendo a la parte más baja de este por medio del agua de riego. Por lo tanto, solo lo agregaré en los 2/3 superiores del sustrato, que en este caso ya lo separé. Como puedes darte cuenta, si cambió el color de la parte que separamos. Y vamos a mezclarlo perfectamente. Ahora sí, vamos al trasplante. Algo importantísimo es no trasplantarlo tal cual como viene, pues la diferencia de composición de sustrato entre el nuevo y el antiguo puede hacer que mientras una parte ya se secó, la otra siga húmeda. Y esto a la larga puede ser un problema para esta planta, así que vamos a mezclar el sustrato antiguo con el que acabamos de preparar. Pero primero vamos a desplantar a nuestra plantita. Vamos a ir apretando con cuidado la maceta, tratar de soltar el sustrato y vamos a ir jalando ligeramente. Vamos a ir removiendo poco a poco el sustrato y yo utilizo una pequeña herramienta para ir removiéndolo. Este es un buen momento para revisar sus raíces y como puedes darte cuenta aquí en esta zona, a ver si la puedo enfocar. Esta zona de aquí muestra cómo son sus raíces.
Son bastante finas. De hecho, como puedes darte cuenta, las raíces ya están hasta el fondo del recipiente. Y esto indica que ya necesita un trasplante urgente. Retiraremos también las raíces que estén afectadas y en caso de que llegues a ver nódulos por nemátodos, te recomiendo también retirar las raíces afectadas y luego lavar perfectamente estas y obviamente desechar el sustrato antiguo. Si bien esto no eliminará todos los nemátodos, sí bajará su población. Luego será necesario usar algún producto específico para ello. Algo importante que se me olvidó mencionarte es que tenemos que tener cerca un recipiente lleno con agua, pues inmediatamente terminemos de retirar el sustrato, colocaremos las raíces sumergidas en agua hasta que hayamos mezclado el sustrato y sea momento para plantarla. Esto porque no es una planta que soporte sus raíces fuera de la tierra mucho tiempo. Tratemos de hacer el mínimo estrés posible a la plantita. Como puedes darte cuenta, sus raíces son muy finas, tienen bastantes raíces, de hecho yo pensé que tendría menos raíces. Yo te recomiendo hacer esto y que te tomes tu tiempo, puedes traerte algo para beber, no sé. Recuerda no retirarle absolutamente todo, o sea, tratemos solamente de despejar una buena parte de sus raíces para que se mezcle bien con el sustrato nuevo. Y tratemos de, sobre todo, despejar las raíces del fondo. Sí, eventualmente vas a romper algunas raíces, no te preocupes. Pero sí es necesario que hagamos esto para que la planta no siga creciendo en esa forma. Eventualmente te vas a ir encontrando raíces más gruesas que serán las raíces principales de la planta. Y vamos a tratar de que esas raíces queden intactas. Yo creo que con eso es más que suficiente. Aquí puedo sentir algunas raíces que son gruesas, por ejemplo, no sé si puedas ver que aquí hay una. Ok, vamos a colocar la planta. Que creo es un recipiente muy chiquito, pero nos va a ayudar. Ok. No se deshidrate la plantita. Igual, a pesar de que hagamos esto, hay que tratar de apresurarnos. Ahora, una parte proporcional del sustrato antiguo se la colocaré a las partes del sustrato que separé. La parte que irá en el fondo y la parte que irá en la parte superficial. Ahora vamos a ir plantando la plantita. Primero, en los agujeros de drenaje de la maceta, colocaré algunas piedras volcánicas para que el sustrato no salga por ahí. Y es importante no obstruirlos, solamente reduciremos el tamaño. Okay. Ahora solo es cuestión de ir colocando sustrato en la maceta. Primero vamos a colocar toda la parte que ya mezclamos con el sustrato antiguo, que es la parte de hasta abajo. La colocamos bien y tratemos de presionar ligeramente para asentarlo.
Vamos a seguir colocando el sustrato. En este caso ya es la segunda parte la que le agregamos el azufre. Y vamos a ir plantando a nuestro pequeño arándano. Vamos a ir viendo el nivel que va a ir necesitando la planta. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que al momento de plantar al arándano, siempre respetemos el nivel que traía anteriormente. A ver, vamos a ir colocándolo. Es decir, este nivel, en este caso esta planta venía a este nivel aproximadamente. Entonces tratemos de respetar ese nivel, pues como esta planta es producto de un esqueje, el punto de crecimiento de raíces solamente lo tienen hasta abajo. Entonces respetemos ese nivel. Colocamos la planta. Creo que en ese nivel sería más que suficiente. Y vamos a ir terminando de colocar todo el sustrato. Agarramos un poco la maceta y la podemos golpear un poco para ir acomodando el sustrato. Vamos a ir colocando la última parte del sustrato, poco a poco. Además de ir acomodándolo, podemos presionar ligeramente para que se termine de acomodar por todos lados. Y una vez que ya tenemos todo el sustrato colocado, que ya rectificamos el nivel, tendremos que hacer un primer riego. Sobre todo en la zona donde tiene las raíces para que se hidrate y comience a establecerse en su nueva maceta. Esto también va a ayudar a que el sustrato termine de asentarse bien entre sus raíces. De hecho podemos colocar el agua que le habíamos puesto. Ay no, ya le tiré una hoja. Y ya está listo el trasplante. Yo te aconsejo que para evitar que la planta se estrese de más, vamos a retirar las hojas que veas un poco más en mal estado. Puesto que nosotros retiramos el sustrato y aunque no habremos querido hacerlo, retiramos algunas raíces. Entonces hay que retirar las hojas que no veamos muy sanas. Esto no le va a afectar absolutamente nada a la planta. Esto es importante hacerlo porque la planta, al momento de perder algunas raíces, no tendrá la suficiente capacidad de dar agua a todas las partes. En cuanto a la cantidad de luz, los arándanos son plantas que necesitan luz solar directa, unas 6 horas de luz al día. Yo te aconsejo que sea preferiblemente el sol de la mañana para evitar que se estresen mucho por el calor excesivo. Esta plantita, como te pudiste dar cuenta, sus tallos son un poco largos y están hacia abajo. Esto es debido a que al estar en una macetita no había querido ponerla en el exterior, ya que en el exterior el sol tan intenso habría estresado mucho a la planta y tendría que estar regando muy seguido. Ya trasplantada, la acostumbraré paulatinamente a más cantidad de luz y la colocaré en exterior. ¿Cómo regaremos esta planta? Siempre te recomiendo que el riego sea en profundidad, o sea que el agua salga por los agujeros de drenaje. Esto solamente en plantas cuyas raíces hayan ocupado toda la maceta. En este caso, al tener pocas raíces, si regamos en profundidad, el agua excedente puede hacer que las raíces se pudran.
Así que te recomiendo solamente regar la parte que tiene raíces y poco a poco aumentar la cantidad de agua conforme vayamos viendo que la planta va creciendo. ¿Cuándo volveremos a regar? Yo lo que hago es, una vez que la superficie del sustrato comenzó a secarse, espero unos días, de 2 a 3 aproximadamente, y vuelvo a regar. Pero eso es en mi caso, pues yo tengo bien calculado cada cuánto tengo que hacerlo. Pero para darte una idea, te recomiendo guiarte por el estado de sus hojas. Al pasar unos días que la superficie de sus sustratos haya secado, te recomiendo revisar los brotes más nuevos, como por ejemplo este. Y vas a ver que comenzarán a mostrar signos de falta de agua, como que las hojas tenderán a decaer y los tallos se doblarán hacia abajo. Ese momento te servirá para saber que debes regar a la planta antes de verla en ese estado, y ya podrás ir regulando poco a poco cada cuánto regarla. Si tienes agua de lluvia, mucho que mejor. Si no, lo que puedes hacer es agregar cada cierto tiempo en el agua de riego una pequeña cantidad, pero muy poquita, de vinagre. Esto para bajarle el pH. Esos serían los cuidados básicos, solamente agregar que al momento de fertilizar, yo siempre te recomiendo usar compost o té de compost, pues los fertilizantes que son granulados suelen contener muchas sales que pueden perjudicar mucho las raíces de estas plantas. Por ejemplo, yo lo que venía haciendo es fertilizar esta planta cada 3 meses con un poco de té de compost o muy de vez en cuando con un poco de fertilizante líquido, pero muy diluido. Espero que te haya gustado este video y que si llegas a tener una planta de arándano ya tienes una base sólida de donde partir. Te invito a suscribirte a mi canal si te gusta el contenido relacionado con las plantas y coméntame aquí abajo si alguna vez has tenido una planta de arándano. Por último, también te invito a seguirme por Instagram, te dejo un link en la cajita de información. Ahí subo fotos y datos interesantes sobre algunas plantas. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.